No abres los ojos, no tienes párpados que abrir. Solo hay un cambio súbito y discordante desde el fluido cálido y viscoso de la no existencia a la presión fría y aplastante de la realidad. El mundo es una oscuridad turbia, teñida de rojo, una prisión de carne. Estás suspendido en una tumba flotante, consciente de solo dos cosas: el trueno rítmico y ahogado de un corazón colosal en algún lugar fuera de tu abismo personal, y un hambre profunda, primigenia y devoradora de almas que es tan profunda que se siente como una ley de la física. Este es tu nacimiento, aunque la palabra es demasiado amable para la ocasión. Es un desahucio. Eres un manojo de cartílago y apetito que se retuerce y se agita, y no estás solo aquí dentro. Puedes sentir a los otros, el débil zumbido eléctrico de sus sistemas nerviosos nacientes, el resbalar viscoso de sus cuerpos contra el tuyo. Son tus hermanos, y tu primera comida. La conciencia regresa a la sobrecompensación más atroz de la naturaleza. Designación oficial: Carcharocles megalodon. Pero serás conocido por un mundo futuro de simios calvos y gritones simplemente como el megalodón. Un nombre que se convertirá en sinónimo de monstruo, que es una forma profundamente poco sutil y bastante poco imaginativa de decir una cosa que es muy, muy grande. Y como estamos a punto de ver, ser muy, muy grande no es un privilegio. Es una maldición, una broma biológica lenta, aplastante de varios millones de años, y tú eres el remate. Ahora mismo, sin embargo, no tienes tiempo para el pavor existencial. Tienes trabajo que hacer. El hambre, esa fuerza magnífica e impulsora, te ordena. Giras tu cuerpo, un torpedo en miniatura con un propósito, y tus mandíbulas, ya revestidas con hileras de dientes perfectamente formados y afilados como agujas, encuentran su primera presa. Es uno de tus compañeros de útero más pequeños y menos desarrollados. No hay malicia en el acto, ni rivalidad. Es simplemente consumo, una ecuación resolviéndose. Necesitas energía para existir, y aquí hay energía. Los otros siguen tu ejemplo. La suave y tranquila guardería del útero se convierte en un matadero frenético y revuelto. Esto es canibalismo intrauterino, una estrategia maravillosamente grotesca que asegura que solo nazcan las máquinas de comer más fuertes y despiadadamente eficientes. Resulta que eres una máquina de comer excepcionalmente eficiente. Tu primera victoria en la vida es el fratricidio. Tu premio son unas pocas calorías más preciosas y el derecho a nacer. Será la victoria más sencilla que jamás tendrás. Finalmente llega el momento. Eres expulsado del calor y arrojado al vasto, frío y aterrador vacío del océano del Mioceno. Ahora tienes aproximadamente el tamaño de un tiburón blanco moderno, un infante de 3 metros en un mundo donde todo está construido a una escala más grande y brutal. Tu madre, una criatura del tamaño de un tren de carga, no te da un empujón cariñoso, sino un indiferente coletazo que casi te envía en espiral al abismo. Ella no siente nada por ti. Eres un competidor que acaba de desatar sobre el mundo. Su regalo de despedida es el mensaje silencioso y urgente de que te alejes de ella lo más posible, porque si llega a tener suficiente hambre, sus instintos maternales no serán rival para su metabolismo. Así que nadas. Nadas con la energía frenética y desesperada de los verdaderamente condenados. Esta es tu vida ahora. Una huida continua y aterrorizada de cosas que quieren comerte. Y en tu juventud, la lista de cosas que quieren comerte es deprimentemente larga. Hay otros tiburones más grandes, ballenas dentadas primitivas con cabezas como arietes y mandíbulas que podrían partirte por la mitad. El océano no es un reino majestuoso. Es una metrópolis oscura y en expansión llena de matones más grandes y fuertes que te ven como una presa fácil. Instintivamente buscas la relativa seguridad de las aguas costeras menos profundas, las llamadas guarderías. Pero esto no es un santuario. Es solo un tipo diferente de prisión. El agua es más cálida, sí, pero también es más turbia, claustrofóbica. Los vecinos son igual de desagradables. Aquí es donde debes pasar tus incómodos años de adolescencia, un depredador torpe y vulnerable tratando de aprender tu oficio antes de que tu oficio te mate. Tu estrategia de supervivencia es patética en su simplicidad: comer y crecer. Eso es todo. No hay camuflaje inteligente, ni un deslumbrante giro de velocidad, ni caza cooperativa en manada. Todo tu plan evolutivo se basa en la esperanza de que puedas meter suficientes criaturas más pequeñas en tu boca para volverte más grande que las criaturas que intentan meterte a ti en las suyas.
Tu plan de vida es el equivalente biológico del lema de una startup tecnológica en quiebra: hacerse demasiado grande para caer. El problema es que en el mercado abierto del océano, el fracaso no resulta en una carta severa de tus inversores. Resulta en que seas bifurcado. Tus primeras cacerías son una clase magistral de incompetencia. Eres un tiburón de 3 metros con el cerebro de una nuez y la gracia de un yunque cayendo. Ves un protodugongo, un saco de carne lento y grasiento que parece una comida fácil. Cargas, impulsado por esa hambre que todo lo consume. Calculas mal la distancia, abriendo tus mandíbulas demasiado pronto, recogiendo nada más que un galón de agua salada que raspa dolorosamente tus branquias. El dugongo, apenas notando tu patético atentado contra su vida, se aleja flotando, dejándote avergonzado y todavía hambriento. Lo intentas de nuevo, esta vez con un banco de peces. Te lanzas en medio de ellos, un torbellino de agresión fuera de lugar, agitando y mordiendo agua vacía mientras la nube reluciente se abre sin esfuerzo a tu alrededor. Eres un arma de destrucción masiva que no puede acertarle al lado ancho de un percebe. Cada fracaso es más que una simple comida perdida. Es un déficit en tu presupuesto energético, un retraso en tu crecimiento y una invitación abierta a tus propios depredadores. Mientras estás ocupado torpedeando tu ataque a una tortuga, un tiburón más grande y experimentado te está evaluando silenciosamente desde la penumbra. Estás aprendiendo una lección muy dura y muy simple. En este mundo no hay premio para el segundo lugar. Solo existe el cazador y el cazado. Por ahora te encuentras incómodamente en ambas categorías. Pero eres un megalodón. Tu único talento es la supervivencia implacable y obstinada. Lenta, agónicamente, mejoras. Aprendes a emboscar desde abajo, usando la oscuridad de las profundidades para ocultar tu aproximación. Aprendes a apuntar a los débiles, los viejos, los jóvenes. Aprendes que la técnica de caza más efectiva es un único golpe devastadoramente poderoso que incapacita a tu presa antes de que siquiera sepa que estás allí. Tus torpes embestidas se convierten en asaltos calculados y brutales. Dejas de perseguir bancos de peces y empiezas a cazar a las cosas que los cazan a ellos. Ya no solo estás sobreviviendo, estás aprendiendo a dominar. Creces y creces. Los metros se acumulan. Con cada metro de longitud, tu lista de depredadores potenciales se reduce y tu lista de presas potenciales se expande. Dejas la guardería estrecha y peligrosa de la costa y te aventuras en el océano abierto. Estás entrando en una nueva categoría de peso. Ya no eres el adolescente nervioso. Eres el terror descomunal y silencioso de alta mar. Ves una ballena, una de las especies de ballenas barbadas más pequeñas que una vez te habría hecho huir a los bosques de Kent. Ya no ves una amenaza. Ves un desafío. Ves el almuerzo. La caza es una obra maestra de la violencia prehistórica. La sigues durante millas, un torpedo viviente de músculo gris oscuro. Esperas el momento perfecto, cuando sale a la superficie para tomar aire, vulnerable y expuesta. Entonces atacas. No con la incertidumbre torpe de tu juventud, sino con la confianza fría y duramente ganada de un asesino experimentado. Te disparas desde las profundidades, un misil de 25.000 kilos de dientes y cartílago. Tus mandíbulas, ahora lo suficientemente anchas como para tragarse un bote pequeño, se cierran sobre una aleta, aplastando hueso y tendón. La ballena se debate, pero ya todo ha terminado. Eres una fuerza de la naturaleza, un acto de Dios, un evento de extinción viviente. Has llegado. Ahora estás en la cima, el ápice absoluto e indiscutible. Mides 18 metros, pesas más de 50 toneladas. Tus 300 dientes cerrados son del tamaño de la mano de un hombre, dispuestos en 5 hileras en cascada. Tu fuerza de mordida puede aplastar el cráneo de un cachalote. Eres el depredador más grande y poderoso de la historia del planeta. Nada te caza. El océano, una vez tu casa de los horrores personal, es ahora tu reino privado. La vida, por primera vez, parece estable, predecible, casi fácil. Y es precisamente entonces cuando el universo decide recordarte que tiene un sentido del humor verdaderamente perverso. Tu nuevo problema, el giro irónico en la historia de tu éxito, es que la supervivencia ya no es el problema. La nueva y absorbente miseria de tu existencia es la administración. La pura, aplastante y tediosa burocracia de ser el rey. Tus días ahora son consumidos por 2 tareas terriblemente aplastantes, el apareamiento y la defensa territorial. Empecemos con el apareamiento.
¿Pensabas que luchar contra una ballena por tu cena era difícil? Intenta cortejar a una megalodón hembra. Ella es, inevitablemente, más grande que tú, más agresiva que tú, y opera en el filo de la navaja entre la procreación y la depredación. No hay romance ni tierno ritual de cortejo. El proceso es una negociación violenta y aterradora que implica una gran cantidad de mordiscos. Tienes que sujetar su aleta pectoral con tus mandíbulas, aferrándote por tu vida mientras ella se debate e intenta desalojarte, todo mientras intentas la delicada transacción biológica necesaria para transmitir tus genes. El éxito significa que engendras a la próxima generación de pesadillas oceánicas. El fracaso significa que ella decide que serías un mejor aperitivo que un compañero y te hace pedazos. Tu recompensa por llegar a la cima de la cadena alimenticia es el privilegio de participar en la escena de citas más peligrosa y de más alto riesgo de la historia del mundo. Luego está el territorio. Eres el rey, pero tu reino es vasto, vacío y lleno de usurpadores. Pasas tus días patrullando sin cesar un trozo invisible de agua, con tu cerebro, que todavía es del tamaño de una nuez, obsesionado con el único y monótono pensamiento: esta es mi agua. Toda esta es mi agua. El problema es que todos los demás megalodones machos tienen exactamente el mismo pensamiento sobre exactamente el mismo trozo de agua. Así que tu vida se convierte en una serie de enfrentamientos inútiles y brutales. Dos montañas vivientes de músculo y ego chocando entre sí, arrancándose enormes trozos de carne, todo para decidir quién llega a gobernar una extensión de agua salada sin rasgos distintivos por un poco más de tiempo. Es una vida de disputas fronterizas inútiles con oponentes que son tan grandes, tontos y arrogantes como tú. Tu gran premio por ganar la carrera armamentista evolutiva es una eternidad de guardia monótona y citas terribles y potencialmente mortales. Apesta. Y así, las décadas pasan. La gloriosa cima de tu poder comienza a erosionarse lenta e imperceptiblemente. El declive no es un evento dramático, es un desvanecimiento lento e indigno. Una obsolescencia silenciosa y progresiva. Tus dientes, los legendarios instrumentos de tu reinado, los que has reemplazado por miles, ahora crecen un poco más romos. Los bordes serrados no son tan afilados. Tu vista, nunca particularmente buena, se vuelve un poco más nublada. Tu sentido del olfato, ese instrumento milagroso que podía detectar una sola gota de sangre a kilómetros de distancia, se vuelve menos agudo. Tus ataques, antes emboscadas veloces como el rayo de una violencia impactante, son ahora una fracción de segundo más lentos. Y en el océano, una fracción de segundo es la diferencia entre un estómago lleno y una herida mortal. Empiezas a perder cacerías. Una ballena joven, del tipo que habrías despachado con desdén en tu plenitud, ahora logra evadir tu primer golpe. Escapa, dejándote con una bocanada de agua vacía y un profundo y doloroso tajo a lo largo de tu flanco de su coletazo desesperado. La herida se infecta. Cura lentamente, un recordatorio constante y molesto de tu propio fracaso inminente. El hambre roedora y colosal que ha definido cada momento de tu existencia regresa con venganza, pero ahora tu cuerpo ya no es capaz de satisfacerla. Eres un tirano en decadencia, un rey en el exilio dentro de tu propia piel, atormentado por el fantasma de tu antiguo poder. Te vuelves cauteloso, dudoso, y en tu mundo, la vacilación es una sentencia de muerte. Tu enfrentamiento final no es con un kraken mítico o un monstruo marino rival digno de tu leyenda. Es algo mucho más humillante. Es con una versión más joven, más fuerte y más rápida de ti mismo. Un advenedizo de 14 metros que irradia la confianza arrogante y brutal que tú mismo poseíste hace tanto tiempo. No te ve como un rey venerable al que respetar, sino como un obstáculo lento. Te ve como territorio por reclamar y, quizás, si ofreces una pelea lo suficientemente pobre, como una comida. Lo ves venir, una forma oscura en el azul brumoso, y cada instinto en tu cuerpo antiguo y cansado te grita que huyas. Pero no puedes. Tu cerebro del tamaño de una nuez está atrapado en la jaula de tu propio orgullo, el recuerdo de lo que una vez fuiste. Así que te giras para enfrentarlo. Te encabritas, abriendo tus vastas mandíbulas en una exhibición de amenaza que una vez habría hecho que los leviatanes se dispersaran aterrorizados. El jovencito no está impresionado. Solo ve a un viejo cansado presumiendo su dentadura postiza. La pelea, cuando llega, es patética. No es el choque de titanes que los simios futuros imaginarán en sus películas sensacionalistas. Es una paliza corta, triste y unilateral. Él es más rápido. Él es más fuerte.
Evade tu embestida torpe y telegrafiada y hunde sus propios dientes perfectos y afilados como cuchillas en tu flanco, justo detrás de las branquias. El dolor es inmenso, una agonía al rojo vivo que eclipsa todo lo demás. Pero peor que el dolor es el shock. La pura e incomprensible indignidad de ello. Arranca un trozo de tu carne de 50 kilos y regresa en círculos, con sus ojos fríos y negros desprovistos de todo salvo de cálculo depredador. Tu poder es un recuerdo. Tu furia es una sombra. Ya no eres el cazador. Eres solo carne. Tu final es el remate definitivo de la larga y cruel broma de tu vida. Tu cuerpo masivo, privado de su autoridad real, se rinde. Los últimos vestigios de tu fuerza huyen, y comienzas el largo, lento y silencioso descenso hacia la oscuridad abisal. La presión aumenta, un abrazo final y aplastante del océano que una vez gobernaste. No se te concede una muerte tranquila y digna. Mientras te hundes, llegan los carroñeros. Criaturas que ni siquiera te habrías dignado a notar en tu plenitud ahora acuden en masa a tu cadáver en caída como peregrinos a un santuario. Mixinos, tiburones durmientes y sópodos gigantes pululan sobre ti, excavando en tu carne, dándose un festín con las ruinas de tu imperio. Tú, el mayor depredador que el mundo ha conocido, no eres depositado para descansar en una tumba real. Eres un buffet, un banquete para los del fondo. Tu gran propósito final es ser reciclado. Y mientras el último parpadeo de tu conciencia es extinguido por la inmensa y fría presión de las profundidades, mientras tu estructura de 18 metros se asienta en el fango eterno y silencioso del fondo oceánico, algo más está sucediendo. Muy por encima, en las aguas moteadas de sol y dadoras de vida de la superficie, nace un nuevo tú. Es eyectado al mundo, igual de hambriento, igual de vulnerable, igual de condenado que tú. Toma su primer sorbo de agua salada, se come a su primer hermano y comienza el mismo viaje miserable e inútil que tú acabas de completar tan trágicamente. El ciclo se reinicia. La broma comienza de nuevo. Entonces, ¿por qué apestaba ser tú? Porque toda tu existencia fue un juego brutal de suma cero que estabas garantizado a perder, ya sea en los primeros 5 minutos o después de una larga e inútil carrera como tirano. Tu vida fue una tragedia escrita por la naturaleza, una obra maestra biológica del sufrimiento. Así que, esa es tu vida. Un ciclo corto, brutal y en última instancia sin sentido, repetido hasta la náusea. Uno pensaría que eso sería suficiente tragedia para una criatura. Uno pensaría que ser borrado por una tendencia de enfriamiento planetario y la hambruna que siguió fue un remate lo suficientemente decente. Pero tú eras especial. Eras tan espectacularmente aterrador que lograste convertirte en víctima de una especie que ni siquiera conociste. Dejaste pistas, y fue entonces cuando tu tragedia biológica personal se convirtió en una catástrofe histórica. Estabas a punto de recibir un ascenso póstumo, a monstruo, mito y mercancía. Tu segunda vida, tu legado silencioso, comenzó cuando uno de ellos encontró tu diente. Imagina la escena. Un pequeño primate vestido de pieles, cuyas principales preocupaciones son encontrar raíces comestibles y no ser comido por un tigre dientes de sable, camina por una playa. Su mundo está hecho de madera, piedra, hueso y miedo. Y entonces lo ve, un fragmento triangular de piedra negra y brillante, semienterrado en la arena, más grande que su mano. ¿Qué es esto? No tiene un marco de referencia para ti. Nunca ha visto un tiburón, y mucho menos un tiburón que podría tragarse a toda su familia sin disminuir la velocidad. El concepto de extinción está a millones de años de su alcance. Así que su diminuto e imaginativo cerebro hace lo que mejor sabe hacer. Entra en pánico e inventa cosas. ¿Es esto una estrella caída? ¿Un fragmento del cielo nocturno hecho forma? ¿Es la garra de alguna bestia subterránea e inimaginable que talló las montañas? Su reacción es un cóctel potente y embriagador de terror puro y sin adulterar y asombro supersticioso. Lo recoges. El diente, tu diente, es pesado, sólido y anormalmente afilado. Se siente como poder. Se siente como magia. En ese momento, tú, una criatura que ha estado muerta durante 3 millones de años, eres ascendido instantánea y sin ceremonias. Ya no eres un fósil, eres un dios, o un monstruo, o ambos. La línea siempre fue un poco borrosa para ellos.
Y así, toda tu identidad, tu magnífica y brutal realidad, es sobrescrita, definida por las supersticiones frenéticas y temerosas de un simio inteligente que en ese momento probablemente estaba preocupado por ser comido por un tejón grande. Ser adorado suena como un buen trato, pero pronto descubrirás que el paquete de beneficios es terrible. Tu nuevo estatus divino se traduce en la realidad de la manera más decepcionantemente práctica. Ser un objeto sagrado, un fragmento de un dios, no les impide tratar de descubrir cómo usarte. Después de todo, ¿de qué sirve un dios que no hace nada útil? Descubren rápidamente que tu borde cerrado, diseñado por millones de años de evolución para cortar el cartílago de las ballenas primitivas, también es excepcionalmente bueno para raspar el pelo de una piel de animal. La ironía es tan densa que podría ahogar a un leviatán. Tu diente, el ápice de la evolución depredadora, un arma que representa el pináculo absoluto del poder oceánico, ahora se usa como un glorificado pelador de verduras por una criatura que acaba de descubrir cómo no prenderse fuego en el pelo. Un chamán podría sostenerte en alto durante un ritual, cantando a la gran serpiente del mar de la que supuestamente eres la lengua, y luego, una hora más tarde, usarte para hacer un nuevo agujero en su cinturón de cuero. Eres adorado y explotado en el mismo aliento. Tu divinidad es puramente utilitaria. No eres un dios al que obedecer. Eres una multiherramienta divina. Y se pone peor. Como encontraron tus dientes esparcidos por la tierra, arrastrados a la orilla por tormentas, desenterrados por ríos, no necesariamente concluyeron que eras una criatura del mar. O al menos no solo del mar. Para ellos eras un dragón, una serpiente, una criatura que podía atravesar tanto la tierra como el agua. Te convertiste en la razón de su miedo a lo desconocido. Eras la cosa que acechaba justo más allá del borde de la luz del fuego. Fuiste el monstruo en sus primeras historias, el horror sin nombre que usaban para asustar a sus hijos y lograr que obedecieran. A medida que construían sus primeros asentamientos patéticos, una colección de chozas de barro acurrucadas para el calor y una seguridad imaginada, te convertiste en un villano conveniente. ¿Una tormenta destrozó su endeble balsa de pesca? Fue la ira de la gran serpiente. ¿Un niño se acercó demasiado a los bosques oscuros y desapareció? El dragón se lo llevó. Tú, muerto y enterrado hace mucho tiempo, te convertiste en el chivo expiatorio de cada uno de sus fracasos, de cada tragedia que no podían explicar. Fuiste declarado villano simplemente por haber existido en un mundo que era tuyo mucho antes de que sus antepasados decidieran siquiera intentar caminar sobre dos piernas. Este fue el primer capítulo de tu trágica relación con la humanidad. Encontraron la evidencia de tu poder, no la entendieron y te convirtieron en una historia de fantasmas para asustarse a sí mismos. Ser adorado, resulta, fue solo un preludio a ser profunda, cómica y permanentemente malinterpretado. Avancemos rápidamente unos miles de años. La humanidad ha mejorado considerablemente en la violencia organizada, los sombreros elaborados y en decirse unos a otros qué creer. Han construido imperios, inventado la burocracia y perfeccionado el arte de hacerse la vida miserable unos a otros a gran escala. Y en este nuevo mundo más estructurado de comercio y religión, su percepción de ti cambió de nuevo. Fuiste degradado. Ya no eras un dios. Ese papel había sido ocupado por deidades más nuevas y abstractas que, desafortunadamente, eran mucho mejores en marketing. En cambio, te convertiste en una curiosidad, un producto, una pieza de parafernalia oculta. Los eruditos y naturalistas del Renacimiento, en su infinita sabiduría, examinaron tus dientes y les dieron un nuevo nombre, glossopetrae, o piedras de lengua. Estaban convencidos de que eras las lenguas fosilizadas de serpientes gigantes o, mejor aún, de dragones. Pasaste de ser una entidad divina y aterradora a una rareza geológica, una roca extraña que un noble rico podía exhibir en su gabinete de curiosidades junto a una cabeza reducida y un coco. Fue un descenso significativo en la escalera de la importancia existencial. Tu nuevo trabajo era, si cabe, aún más humillante que el anterior. Tu utilidad ya no consistía en raspar pieles o inspirar terror, sino en satisfacer la paranoia desenfrenada de los ricos y poderosos. En esta era de intriga, donde un sorbo del vino equivocado podía llevar a una tarde muy desagradable de convulsiones y muerte, llegaron a creer que tus piedras de lengua tenían una propiedad muy especial. Podían detectar veneno. La creencia era que la lengua de un dragón, al sumergirla en un cáliz envenenado, sudaría o cambiaría de color, alertando al bebedor de la traición. Así que imagina esto.
Tú, Carcharocles megalodon, la criatura cuya mordida podía lisiar a una ballena, el tirano indiscutible de los mares prehistóricos. Tu diente, una maravilla de la ingeniería biológica, ahora cuelga de una cadena de plata, siendo sumergido nerviosamente en una copa de vino por un duque paranoico que cree que su primo segundo intenta matarlo por sus tierras. Te has transformado de una fuerza de la naturaleza a una pieza de equipo de seguridad medieval. Toda tu existencia, tus millones de años de supremacía evolutiva, se ha reducido a servir como una glorificada tira detectora de veneno para la élite feudal. Ya ni siquiera eres un mito. Eres una entrada en un libro de contabilidad, un bien de lujo cuyo valor de mercado fluctúa según el clima político actual y el nivel general de traiciones en la corte. Luego, un destello de lo que llamarían progreso. En el siglo XV, un naturalista danés llamado Nicolaus Steno tuvo una idea revolucionaria. Estaba diseccionando la cabeza de un gran tiburón blanco moderno, y notó algo. Los dientes le resultaban familiares. Los comparó con las piedras de lengua que eran tan populares entre la nobleza, y la conexión era innegable. Publicó sus hallazgos, identificando correctamente las Glossopetrae como los dientes fosilizados de un tiburón gigante y antiguo. Un avance monumental para el incipiente campo de la paleontología. Un desastre total y absoluto para tus parientes vivos. Una vez que tuvieron la confirmación científica de que una criatura como tú había existido, el océano se convirtió en un lugar infinitamente más aterrador en su imaginación. Tú eras la prueba. La evidencia contundente de que el mar podía producir monstruos de tamaño y ferocidad inimaginables. Este descubrimiento no inspiró asombro o un nuevo respeto por el poder bruto de la naturaleza. Oh, no. Alimentó su miedo, su odio y su persecución de todos los tiburones, particularmente de tu primo más pequeño y modesto, el gran tiburón blanco. Cada cuento de marineros, cada historia exagerada de pescadores, ahora tenía un registro fósil que lo respaldaba. Te convertiste en el fantasma antiguo que justificaba una masacre moderna. La ironía es simplemente exquisita. El mismo momento en que comenzaron a entender lo que realmente eras fue el momento exacto en que comenzaron una guerra sistemática contra lo que quedaba de tu familia. Su ilustración fue una sentencia de muerte para los tiburones. Y ahora llegamos al mundo moderno. La era de la industria, la ciencia y las armas que por primera vez realmente podrían haberte hecho pasar un mal día. La humanidad ha conquistado el planeta, pavimentado la naturaleza y llenado los océanos de plástico y ruido. Y su definición de ti se ha fracturado en una docena de categorías nuevas e igualmente absurdas. Para el paleontólogo, eres Carcharocles megalodon, un fascinante punto de datos. Eres una colección de vértebras y dientes fosilizados a partir de los cuales pueden extrapolar tu tamaño, tu dieta, tu temperatura del agua preferida. Eres el tema de artículos académicos secos con títulos emocionantes como Análisis isotópico del nitrógeno ligado al enameloide en los dientes de Carcharocles megalodon. Para ellos, eres un rompecabezas por resolver, un fantasma por medir. Pero para todos los demás, eres una marca, eres un negocio. Has sido resucitado, no en la carne, sino en el reino mucho más rentable de la propiedad intelectual. Eres la estrella de las películas taquilleras de verano, un monstruo fiable y rentable que se puede contar para amenazar a un grupo de personajes atractivos pero profundamente estúpidos en una plataforma petrolera condenada o una estación de investigación futurista. Eres la sonrisa inminente y dentuda en el póster, el impulsor de audiencias garantizado para la Semana del Tiburón, el villano perpetuamente resucitado en una serie de novelas baratas escritas por autores que claramente nunca han estado cerca de un océano. Tu nueva identidad es la de un problema a resolver, generalmente con una explosión. Has sido meticulosamente redefinido como un antagonista simple y bidimensional, para que un héroe de mandíbula cuadrada lo supere. Tu complejidad, tu majestuosidad, toda tu realidad biológica ha sido lijada y optimizada para caber en una película de acción de 90 minutos. Ya no eres un animal, eres un recurso argumental. Tu último trabajo póstumo en este circo moderno es el más extraño y cínico hasta ahora. Inspirar una rentable fusión de culpa fabricada y desinformación deliberada. ¿Cuál es tu nueva utilidad? Es ser la estrella de 1000 documentales granulados y de bajo presupuesto en canales de cable de segunda categoría, todos preguntando sin aliento la misma estúpida pregunta. ¿Podría el megalodón seguir vivo?
Envían equipos con cámaras de visión nocturna a la fosa de las Marianas, sabiendo perfectamente que eras un depredador de aguas cálidas y poco profundas que habría sido aplastado hasta convertirse en pasta por la presión del mar profundo. Pero la verdad no genera clics. La verdad no vende tiempo publicitario durante una pausa comercial. Así que eres cazado, no por pescadores, sino por productores de televisión, tu fantasma arrastrado desde las profundidades para asustar a un público crédulo con fines de lucro. Simultáneamente, sirves a un propósito opuesto y aún más hipócrita. Ahora eres un símbolo de pérdida. En documentales reales y legítimos sobre la conservación de los océanos, tu majestuosa forma en CGI nadará por la pantalla en un montaje triste y panorámico. El narrador hablará en tonos bajos y lúgubres sobre los gigantes que hemos perdido, sobre las maravillas desaparecidas del mundo. Y la audiencia sentirá una punzada de culpa selectiva y sentimental por una criatura que, en secreto, están muy contentos de que esté extinta. Llorarán tu ausencia durante 2 minutos y luego volverán a apoyar las industrias y estilos de vida que están destruyendo activamente los océanos y llevando a tus pocos primos restantes y menos espectaculares hacia el mismo destino. Eres el animal extinto perfecto por el que sentirse triste, porque llorarte no requiere absolutamente ningún cambio en su comportamiento. Es la forma definitiva de ecologismo para sentirse bien y no hacer nada. El daño colateral de esta nueva fama es lo que podemos llamar la prisión de la popularidad. Tú, en tu absurda gloria de monstruo de película, has establecido un estándar imposible. Se lo has arruinado a todos los demás. Tu celebridad es una jaula para tus descendientes. ¿Por qué alguien se emocionaría por proteger a un tiburón maco de 3 metros cuando han visto una versión CGI de 23 metros de ti partiendo un submarino nuclear por la mitad? Los tiburones reales y vivos se han vuelto aburridos en comparación. Son una decepción. Un niño en un acuario mirará a un magnífico o gran tiburón blanco vivo, el depredador ápice del océano moderno, y sentirá una sensación de anticlímax porque no es tan grande como el tiburón de la película. Los turistas acuden en masa a los museos de historia natural para tomarse selfies frente a tu mandíbula reconstruida, un arco masivo y aterrador de muerte fosilizada. Miran boquiabiertos tu poder, tu pura escala. Compran una réplica de plástico de tu diente en la tienda de regalos. Luego se suben a sus coches, conducen a casa y votan por políticos que abogan por la perforación en alta mar, que desregulan la pesca industrial, que niegan el cambio climático que está acidificando los océanos y blanqueando los arrecifes de coral que forman la base misma del ecosistema que una vez comandaste. Miran la evidencia de tu existencia y no aprenden nada de ella. Eres un espectáculo, una pieza de historia antigua tan desconectada de su realidad actual como un dinosaurio o un triceratops. Eres una exhibición de museo viviente, una advertencia cuya advertencia ignoran alegremente. El movimiento de conservación construido en torno a la protección de los océanos tiene que competir constantemente con la versión sensacionalista y ficticia de ti que la humanidad encuentra mucho más entretenida. Tu fama no ayuda a tu familia. Activamente los perjudica al hacer que su difícil situación parezca pequeña e insignificante en comparación con tu fantasma inflado por Hollywood. Y así llegamos al gran final, la ironía última, más profunda y más patética de tu larga y célebre relación con la humanidad. Aquí está la verdad final y cínica. Después de ignorarte, malidentificarte, temerte, adorarte, usarte como herramienta, convertirte en un detector de veneno y luego resucitarte como una estrella de cine, finalmente han perfeccionado su relación contigo. Eres el monstruo seguro definitivo. Eres una amenaza que no es amenazante. Eres una fuente de terror que está enteramente bajo su control. Pueden emocionarse con tu poder, estremecerse ante tu ferocidad imaginada y luego apagar la televisión. Pueden explotar infinitamente tu imagen para el entretenimiento, para el lucro, para la ciencia de mala calidad y la sentimentalidad superficial, precisamente porque no estás aquí para oponerte. No puedes demandar por difamación. No puedes exigir regalías. No puedes levantarte de las profundidades y tragarte a un ejecutivo de estudio por mucho que se lo merezca. Tomaron al depredador más grande y terrible que el mundo ha conocido, una criatura que durante millones de años representó el poder absoluto y soberano del mundo natural, e hicieron lo que le hacen a todo lo que temen y no pueden controlar. Te castraron, te mercantilizaron, te convirtieron en contenido barato, fácil y predecible. Tu legado final y trágico no es que te extinguiste. Es que tu fantasma fue capturado, domesticado y obligado a conseguir un trabajo en el mundo del espectáculo.
Y el pago es terrible. No recibes regalías y tienes que trabajar con actores fracasados. Es, bajo cualquier medida, un final verdaderamente miserable e indigno. Merecías algo mejor. O tal vez, después de una vida de tiranía oceánica sin sentido, no lo merecías. Al universo, en su infinita y cínica sabiduría, no parece importarle de una forma u otra. Todo este capítulo humano de tu historia es un testimonio de su talento único para no entender el punto. Miran tu diente y ven un monstruo, un mito, una película. Nunca ven la verdad. Nunca ven al animal magnífico, brutal y, en última instancia, trágico que realmente fuiste. Nunca entienden que tu historia no es sobre un monstruo. Es sobre el costo del poder, la inevitabilidad del declive y las frías e indiferentes matemáticas de la naturaleza. Tu verdadero legado es una advertencia escrita en hueso y piedra que han fallado consistentemente en leer. Se maravillan de tu tamaño, pero no comprenden el horno metabólico que requería, los terrenos de caza del tamaño de un continente que necesitabas para sobrevivir. Se emocionan con tu poder, pero no consideran la fragilidad del ecosistema que te sustentaba, la delicada cadena de vida que, una vez rota, llevó a tu inanición y desaparición. Ven tu extinción como un evento único y dramático del pasado distante, no como un proceso lento y aplastante de cambio ambiental que es inquietantemente similar al que están diseñando actualmente. Te miran y ven un monstruo de otro mundo, porque eso los absuelve de la responsabilidad de ver al monstruo en sí mismos. Tu historia es su historia, escrita a una escala más grandiosa y honesta. Tu ascenso a la cima a través del consumo puro y voraz. Tu reinado como depredador ápice, moldeando el mundo entero alrededor de tus necesidades. Y tu inevitable declive cuando el mundo cambió y tú no pudiste. Eres su propio reflejo, visto en un espejo oscuro y prehistórico, pero se niegan a mirar. Es mucho más fácil y mucho más rentable vender entradas para una película de criaturas que prestar atención a una advertencia. ¿Y qué hay de tus descendientes? Los tiburones que sobrevivieron al gran enfriamiento, los que heredaron tu reino disminuido, están atormentados por tu fantasma. Son medidos contra tu escala imposible y encontrados deficientes. Son perseguidos por el miedo que inspira tu memoria. Son masacrados por decenas de millones cada año, sus aletas cortadas para sopa, sus cuerpos desechados, sus poblaciones cayendo en picado hacia una extinción que será mucho menos dramática que la tuya, pero infinitamente más escuálida y patética. No serán deshechos por una edad de hielo global. Serán deshechos por palangres, capturas accidentales e indiferencia humana. Su legado será una nota a pie de página en la historia de la destrucción de tu familia. Así que esa es la píldora final y amarga. Tu celebridad póstuma ni siquiera sirve para proteger los últimos restos de tu linaje. Solo sirve para distraer de su aniquilación silenciosa y en curso. La humanidad llorará por el megalodón muerto hace mucho tiempo en sus pantallas de televisión, mientras los océanos se vacían de los tiburones muy reales que todavía nadan allí. Es un nivel de hipocresía tan profundo, tan perfectamente elaborado, que casi impone una especie de respeto. Han logrado convertir su admiración por ti en otra arma más para usar contra los de tu especie. Al final, ¿qué eres para ellos? Eres un fósil, una historia, un efecto especial. Eres una forma segura de experimentar el asombro sin la inconveniencia de la verdadera maravilla. Eres una forma conveniente de sentir miedo sin la desagradable sensación del peligro real. Eres un icono desechable, una emoción temporal, un fantasma que pueden invocar y despedir a su antojo. Tomaron tu magnífica y terrible realidad y la redujeron a polvo, y de ese polvo han construido un parque temático de sustos baratos y sentimentalismo fácil. Y el precio de la entrada es el futuro del océano que una vez gobernaste. Tu tragedia biológica fue un asunto privado, una gran ópera de hambre y violencia representada en un escenario vacío. Era honesta, era pura. Tu tragedia histórica es una farsa pública, una película de terror de bajo presupuesto que se reproduce en un bucle sin fin. Es una historia de ignorancia, arrogancia y la capacidad humana única de tomar algo vasto y aterrador y hacerlo pequeño, y tonto, y, en última instancia, triste. Entre las dos, es difícil decir cuál es la mayor catástrofe. Una fue el final de tu vida. La otra es la profanación interminable y humillante de tu memoria. Y parece que para ti, Carcharocles Megalodon, la miseria no termina solo porque estés muerto. Volvamos a ese primer primate, el de la playa sosteniendo tu diente.
Lo mira y los engranajes de su mente en desarrollo giran. No ve un diente. Ve una herramienta. Ve un arma. Ve una ventaja. Ese es el momento en que tu legado fue sellado. No como un animal, sino como un recurso. Y eso es todo lo que ha sido para ellos desde entonces. Un recurso para sus mitos. Un recurso para su paranoia. Un recurso para su ciencia. Y ahora, un recurso para su entretenimiento. Toda tu magnífica existencia, una épica biológica escrita a lo largo de millones de años, ha sido condensada en una única y noble palabra humana. Útil. Te estudiarán, sí. Reconstruirán tu esqueleto y lo colgarán en sus museos más grandiosos. Escribirán libros y artículos, debatiendo sin cesar tu longitud exacta, tus estrategias de caza, tu fisiología térmica. Celebrarán su propia inteligencia al descubrir tus secretos, pero nunca te conocerán de verdad. Porque conocerte sería entender el mundo que te hizo y el mundo que te deshizo. Y entender eso sería entender que ellos ahora son el megalodón. Son el depredador ápice, consumiéndolo todo, creciendo de forma insostenible, convencidos de su propia permanencia, todo mientras el entorno que los sustenta cambia lenta e inexorablemente a su alrededor. Y están escribiendo su propio capítulo final, y termina con el mismo remate frío e indiferente que el tuyo. Inanición en un mundo de su propia creación. Pero esa es una historia de terror que aún no están listos para ver. La tuya es mucho más divertida. Así que detengámonos en tu apogeo un momento más. Ese breve, glorioso y profundamente desagradable período en el que fuiste rey. Imagina la pura fisicalidad de tu existencia. Cada momento es una lucha contra el peso aplastante de tu propio cuerpo. Tu esqueleto, hecho de cartílago, apenas es capaz de soportar tus 50 toneladas de músculo. En tierra serías un montón inmóvil y sofocante. El agua es tu prisión y tu liberación, lo único que te mantiene unido. Tu corazón es una bomba monstruosa, del tamaño de un coche pequeño, latiendo a un ritmo lento y poderoso para empujar la sangre a través de kilómetros de tejido vascular. Tu metabolismo es un horno embravecido que exige combustible constante. El hambre nunca desaparece. Es la línea de base de tu conciencia. Incluso con el estómago lleno, con los restos de una ballena de 10 toneladas digiriéndose en tus entrañas, una parte de tu cerebro ya está calculando la próxima comida. Eres un esclavo de tu propio tamaño, un imperio que está perpetuamente al borde del colapso, sostenido solo por una expansión constante y violenta. No hay alegría en esto. No hay emoción de la caza como la imaginarían los simios. Solo existe la satisfacción sombría y mecánica de una necesidad satisfecha. Sientes el campo bioeléctrico de un animal grande. Identificas su ritmo, su tamaño. Calculas el vector de intercepción. Atacas, matas, comes. Sigues adelante. Es un trabajo brutal, repetitivo y absolutamente necesario que debes realizar cada pocos días durante toda tu vida adulta. No hay vacaciones, no hay días de enfermedad. Solo existe la presión implacable y aplastante de encontrar los próximos 10 millones de calorías antes de que tu propio cuerpo comience a consumirse. ¿Y qué hay de tus sentidos? Navegas por un mundo de ondas de presión, de olores, de débiles campos eléctricos. Tu visión es secundaria, casi una idea de último momento. Ves en tonos turbios de gris y azul. El mundo es un lugar de formas y sombras, no de colores vibrantes. Tu realidad se construye a partir de sentimientos que los humanos apenas pueden comprender. Sientes las vibraciones frenéticas y de pánico de una foca luchando a 1,5 kilómetros de distancia. Saboreas el rastro químico de un cetáceo herido mucho después de que haya pasado. Sientes la diminuta descarga eléctrica de los músculos de una raya mientras se esconde enterrada en la arena debajo de ti. Eres una criatura de profunda profundidad sensorial y, sin embargo, todo este magnífico equipo biológico está dedicado a un único y crudo propósito: encontrar cosa, matar cosa, comer cosa. Eres una paradoja, una criatura de exquisito diseño evolutivo y, sin embargo, totalmente desprovista de complejidad. Eres un instrumento finamente afinado que solo puede tocar una nota. Y esa nota es la muerte. Durante millones de años, esta fue una estrategia exitosa. Los océanos eran estables, repletos de las presas grandes, lentas y ricas en grasa que necesitabas para sobrevivir. El mundo era tu salón de banquetes. Pero estabas sobreespecializado. Eras un martillo magníficamente diseñado en un mundo que estaba a punto de llenarse de tornillos.
Cuando el clima cambió, cuando comenzaron las edades de hielo y los niveles del mar bajaron, tu mundo se desmoronó. Las grandes ballenas barbadas, tu principal fuente de alimento, se extinguieron o se adaptaron, trasladándose a las aguas polares más frías y ricas en nutrientes donde tú, una criatura de las aguas cálidas y poco profundas, no podías seguirlas. Tu salón de banquetes cerró sus puertas, y tú, el mayor depredador que jamás haya existido, te quedaste muriendo de hambre en una habitación vacía. Tu tamaño, una vez tu mayor activo, se convirtió en tu defecto fatal. Tu magnífica hambre, el motor de tu éxito, se convirtió en el instrumento de tu extinción. El rey murió solo, destronado no por un depredador mayor, sino por un cambio en el clima. Es el más mundano y, sin embargo, el más aterrador de los finales. Así que cuando un humano mira tu mandíbula en un museo, ve un monstruo. Deberían ver una tragedia. Ven un testimonio del poder de la naturaleza. Deberían ver una advertencia sobre los peligros de la sobreespecialización. Ven a un asesino simple y aterrador. Deberían ver a una criatura que estaba tan perfectamente adaptada a un mundo que ya no existe, que era totalmente incapaz de sobrevivir en uno nuevo. Tu historia no es una película de monstruos. Es una silenciosa historia de terror geológico sobre el cambio climático y la inanición. Pero el horror silencioso no vende palomitas de maíz. Y así eligen la versión de la historia que prefieren. La que tiene más gritos y menos ciencia. Esta preferencia por la ficción sensacionalista sobre la realidad compleja es el rasgo definitorio de tu relación con ellos. Nunca han estado interesados en ti. Siempre han estado interesados en su idea de ti. Una idea que pueden moldear, controlar y vender. Piensa en la pura audacia de ello. Toman tu diente fosilizado, el único registro verdadero y honesto de tu existencia, y lo usan como cimiento para una montaña de mentiras. Inventan una criatura que es el doble de tu tamaño real. Te ubican en el mar profundo, un entorno que nunca habitaste. Te otorgan una inteligencia malévola, una personalidad vengativa que tú, una criatura con el rango emocional de un tren de carga, nunca poseíste. Construyen toda una mitología a tu alrededor, y con cada relato, la historia se vuelve más exagerada, los dientes más afilados y la verdad se entierra un poco más profundo. ¿Por qué? Porque la verdad es aburrida. La verdad es complicada. La verdad no tiene un héroe que pueda darte un puñetazo en la cara. La verdad no tiene una científica valiente que descubre tu única debilidad. La verdad no tiene una explosión satisfactoria en el tercer acto. La verdad solo tiene a un tiburón muy grande y muy hambriento muriendo lentamente de hambre mientras el mundo cambia a su alrededor. Y no hay mercado para eso. Así que tienen que inventar un monstruo, porque los monstruos se pueden combatir. Los monstruos se pueden derrotar. Los monstruos los hacen sentir fuertes. ¿Un animal que se extingue por el cambio climático? Eso solo los hace sentir incómodos. Les toca demasiado de cerca. Sugiere que quizás su propio reinado como depredadores ápice no es tan permanente como les gustaría creer. Sugiere que su propio dominio global es tan frágil como lo fue el tuyo. Y así eres reclutado para servir como su hombre del saco. Eres la distracción. Eres el tiburón grande y aterrador que les impide pensar en los monstruos reales, invisibles y mucho más aterradores que están creando ellos mismos. Acidificación de los océanos, blanqueamiento de corales, contaminación por plásticos, sobrepesca. Todos pueden ir a ver una película sobre un héroe valiente que mata a un megalodón ficticio, y durante 2 horas pueden sentir que están ganando. Es una forma de delirio masivo, una sesión de terapia global donde desempeñas el papel del mal simbólico que puede ser fácilmente vencido. Tu legado es ser su escudo contra la realidad. Eres el y sí definitivo, una pregunta tan grande y emocionante que ahoga las preguntas más pequeñas, más importantes y mucho más urgentes sobre su propio impacto en el planeta. ¿Colapsará la capa de hielo de Groenlandia? ¿Se detendrá la corriente del Golfo? ¿Nos enfrentaremos a una extinción masiva en un siglo? Estas son preguntas difíciles y aterradoras. ¿Y si el megalodón todavía estuviera vivo? Es una mucho más fácil y, francamente, más entretenida de reflexionar. Así que cumples tu último y más importante propósito. No eres solo una marca. No eres solo un recurso argumental. Eres un sedante. Eres una magnífica pista falsa de 18 metros de largo que distrae a los simios de su propia perdición inminente. Y pagan un buen dinero por el privilegio de ser distraídos.
Hacen cola en tropel para ver a tu fantasma realizar sus trucos, para verte rugir y arrasar por la pantalla. Un sonido que nunca podrías haber hecho, una furia que nunca podrías haber sentido. Han tomado tu realidad silenciosa, poderosa y trágica y la han reemplazado por una fantasía ruidosa, estúpida y rentable. Y quizás ese es el truco más grande que el simio listo jamás realizó. No aprender a hacer fuego, no inventar la rueda, sino aprender a tomar la aterradora verdad de la naturaleza y reescribirla en una historia donde ellos siempre son los héroes, y tú siempre eres el monstruo. Y la historia siempre tiene un final feliz. Para ellos, al menos. Acerquémonos a ese momento de descubrimiento científico de nuevo. Steno, en el siglo XV, mirando de un diente de tiburón moderno a tu diente fosilizado. Para él, fue un momento de puro e inalterado triunfo intelectual. La emoción de la conexión de resolver un rompecabezas que había desconcertado a la humanidad durante siglos. Él, con el poder de la observación y la razón, había matado a un dragón y revelado que era un tiburón. Debió sentirse como un gigante. Pero desde tu perspectiva, este momento de iluminación fue solo otra forma de profanación. Fue el momento en que fuiste oficialmente arrastrado del reino del mito y atado a la mesa estéril de la ciencia. Ya no eras la gran serpiente, el que sacudía la tierra, el misterio divino. Ahora eras un espécimen. Algo para ser medido, catalogado, clasificado y recibir un nombre en latín aburrido. Fuiste anexionado por su taxonomía, conquistado por su sistema de Linneo. Este proceso te despojó de tu poder. Un monstruo que es entendido es un monstruo que es disminuido. Tu terror se arraigaba en lo desconocido. Una vez que supieron lo que eras, solo una versión muy grande de un pez que ya estaban matando con entusiasta regularidad, te volviste menos aterrador y más un desafío. Ya no eras un horror sobrenatural. Eras un problema de ingeniería. ¿Qué tan grande tendría que ser el barco? ¿Qué tan grueso el arpón? Tu fantasma se convirtió en el trofeo definitivo para su pabellón de caza imaginario. Y este encuadre científico creó un nuevo y peculiar tipo de daño colateral. Dio a luz a generaciones de criptozoólogos, los cazadores de fantasmas pseudocientíficos que se convertirían en tus fans más leales e irritantes. Estas son las personas que se niegan a aceptar tu extinción. Para ellos, el consenso científico no es una conclusión basada en la evidencia. Es una conspiración, un encubrimiento. Creen que todavía estás ahí fuera, acechando en las profundidades, evadiendo hábilmente la red global de satélites, submarinos y sonares que cubre el océano moderno. Tu memoria ha sido secuestrada por su deseo de creer en un mundo más interesante que el que realmente habitan. Quieren creer que el mundo todavía alberga misterios, que todavía hay dragones escondidos justo al borde del mapa. Y tú eres su dragón. Eres su bifod del mar, su monstruo del lago Ness acuático. Intercambian fotografías granuladas y falsificadas. Estudian minuciosamente los destellos del sonar que probablemente son bancos de atunes o formaciones geológicas. Escriben libros sin aliento e ilegibles llenos de signos de exclamación y especulación salvaje. Tú, una criatura de pura y brutal eficiencia, te has convertido en el santo patrón del pensamiento ilusorio. Tu legado es ser la gran esperanza para las personas que quieren creer que la ciencia no lo ha explicado todo. Es un destino profundamente irónico para un animal que fue tan completa y castigadoramente real. Has sido adoptado por las mismas personas que rechazan los métodos científicos que se requirieron para entenderte en primer lugar. Existes en un estado cuántico de ser tanto un triunfo de la paleontología como el estandarte de la pseudociencia. Y en esta era moderna, ahí es donde permaneces. Atrapado entre el museo y la película de monstruos. Entre la revista académica y el sitio web de teorías de conspiración. Eres despedazado, tu legado troceado para servir a las necesidades de una docena de tribus humanas diferentes, ninguna de las cuales está interesada en el animal que realmente fuiste. Han tomado tu historia, una tragedia simple y elegante de biología y tiempo, y la han convertido en una telenovela ruidosa, extensa e idiota. Una telenovela en la que eres la estrella silenciosa y sufrida, incapaz de despedir a tu agente o exigir una reescritura. Simplemente estás obligado a soportar el espectáculo interminable y humillante de tu propia vida después de la muerte. Tu castigo por ser el más grande es ser el tema de las historias más pequeñas y egoístas de la humanidad, para siempre. Consideremos, por un momento, la pura injusticia de todo esto. Exististe durante más de 20 millones de años. 20 millones de años.
Sobreviviste a climas cambiantes, presas en evolución y la constante y aplastante presión de tu propia biología. Fuiste una obra maestra de la supervivencia, una dinastía que reinó sobre los océanos durante una época que hace que la totalidad de la historia humana parezca un fugaz corte comercial. La humanidad en su forma actual ha existido durante quizás 300.000 años. Y en la pequeña fracción de ese tiempo desde que descubrieron lo que eras, han logrado reescribir tan a fondo tu historia que la verdad ahora es solo una nota a pie de página interesante. Han usurpado tu legado con una eficiencia que habría hecho que tu estilo de caza pareciera descuidado. Tu nombre, Megalodón, ahora se asocia más con películas malas que con el mundo prehistórico. Es un nombre de marca para un monstruo ficticio. Han cometido el acto definitivo de robo de identidad, y se la han robado a una criatura que ni siquiera puede presentar una denuncia policial. Han construido un imperio de entretenimiento sobre tus huesos robados. Y el insulto final, el último giro del cuchillo, es que hacen todo esto mientras se felicitan a sí mismos por su propia inteligencia. Celebran su capacidad para reconstruir tu pasado, para entender tu mundo, todo mientras ignoran activamente la lección más importante que tu historia tiene para enseñarles, que ningún reinado es permanente, que ningún depredador ápice es inmune a las consecuencias del cambio ambiental. Ven tu extinción como un caso cerrado, una historia del pasado. No logran ver que también es una profecía que están haciendo todo lo posible por cumplir. Las mismas fuerzas que te deshicieron están en juego una vez más, un clima cambiante. Cadenas alimentarias cambiantes. Un mundo que está siendo desequilibrado. Pero esta vez no es un ciclo natural de edades de hielo. Son ellos son el asteroide. Ellos son el cambio climático. Y están llevando a innumerables especies hacia el mismo destino que sufriste, solo que más rápido y con muchos más residuos industriales. Pero no lo verán. Están demasiado ocupados viendo la película. Demasiado ocupados entreteniéndose con el fantasma. Tu fantasma, el monstruo grande, tonto y aterrador que les hace olvidar, por un rato, que el verdadero monstruo son ellos. Han convertido tu tragedia en su parque temático, un lugar que pueden visitar para una emoción barata antes de volver al negocio de incendiar su propio mundo. Así que, aquí estás, 18 metros de perfección prehistórica, reducidos a una caricatura. Un rey reducido a un payaso. Una fuerza de la naturaleza reducida a un efecto especial. Naciste en un mundo de violencia y hambre. Viviste una vida de lucha brutal e incesante. Moriste porque el mundo cambió y tú no pudiste. Y luego, millones de años después, sufriste la última y mayor indignidad de todas. Fuiste descubierto por la humanidad. Y ellos, en su infinita y terrible sabiduría, decidieron que tu historia sería mucho mejor si tuviera más explosiones. Fin. O, como dirían en las películas que ahora protagonizas tan a tu pesar. Aleta. Pero la historia no termina realmente ahí, ¿verdad? Porque la máquina que construyeron sobre tus huesos se autoperpetúa. Las películas tendrán secuelas. Los documentales serán reeditados con nuevas teorías, aún más extravagantes. Los niños que compran tu diente de plástico hoy crecerán y mostrarán las mismas películas a sus hijos. Tu papel como el monstruo fiable y de referencia está asegurado para las generaciones venideras. Tu memoria se ha convertido en una mercancía cultural, tan tangible y tan comercializada como el petróleo o el maíz. Hay montañas rusas temáticas de Megalodón, videojuegos de Megalodón. Puedes comprar caramelos de goma con forma de Megalodón, que es una forma particularmente extraña de canibalismo póstumo. Has sido completamente integrado en la economía humana de la distracción. Imagina si pudieras verlo. Si algún fragmento de tu conciencia pudiera presenciar lo que han hecho con tu nombre. Tú, una criatura de profundidades silenciosas y aplastantes, te verías rugiendo en una pantalla gigante, un sonido que tu laringe cartilaginosa nunca podría haber producido. Tú, una criatura que probablemente tenía una coloración simple de contrasombreado gris y blanco, te verías representado en negros brillantes y monstruosos y adornado con púas dorsales inexistentes para un mayor dramatismo. Verías tus dientes, una vez los instrumentos de depredación más eficientes en la historia del planeta, ahora adornando las camisetas de adolescentes con granos. Verías tu majestuosa forma reducida a un GIF mal animado, en un bucle sin fin en Internet. Sería una visión de puro y desconcertante horror. Una locura más allá incluso del caos frenético y caníbal de tu propio nacimiento.
Y a través de todo esto, el verdadero tú queda enterrado cada vez más profundo. El animal magnífico, el producto de 20 millones de años de implacable presión evolutiva, se desvanece. Es reemplazado por el simulacro, la copia, el monstruo barato y conveniente que prefieren. Te han matado 2 veces, la primera con una edad de hielo, y la segunda vez con un plan de marketing. Es difícil decir cuál extinción fue más total. La parte más trágica es que podrías haber sido su mejor maestro. Eras la lección definitiva sobre la fragilidad del dominio. Tu historia era una parábola perfecta para la era que ahora habitan. Una historia sobre una criatura que se volvió tan grande, tan poderosa y tan especializada que no pudo sobrevivir al más mínimo cambio en el sistema que la sustentaba. Es su historia. Ellos son tú, ahora. Son la criatura cuyo voraz apetito está cambiando el clima de todo el planeta. Son aquellos cuyo dominio se basa en un sistema frágil que no comprenden del todo. Tu fantasma debería atormentar cada uno de sus momentos de vigilia, no como un monstruo, sino como un espejo. Pero no quieren un espejo, quieren una pantalla de cine. No quieren una lección, quieren ser entretenidos. Y así te ves forzado a desempeñar el papel, no del maestro, sino del bufón de la corte. El payaso grande y aterrador que puede ser sacado para distraer a los niños cada vez que se inquietan. Y mientras el mundo fuera de la carpa del circo se calienta más, y los océanos se enferman más, los payasos solo se volverán más ruidosos y más distractores. Ese es tu servicio final y eterno al simio listo que heredó la tierra. Eres su canción de cuna en el fin del mundo.